La idea general de esta práctica es mostrar cómo en versiones anteriores a la 2.6 actual del GIMP se puede hacer texto siguiendo una ruta y también cómo comprimir ficheros en distribuciones Ubuntu. Primera parte, vamos a archivo, nuevo, creamos una imagen con un fondo blanco y vamos a mover esta imagen para que no esté tan arriba. Vale, ahí la tenemos bien. Entonces, a partir de ese momento, es importante que aquí en la zona de rutas tengamos la de la herramienta que tenemos por defecto, capas, canales, rutas y deshacer. La de rutas, si no la tienes, simplemente vienes a esta pestaña de aquí, que es la solapa, le das botón derecho, añadir solapa y añadir rutas. Bueno, podríamos agregar cualquiera de las otras, pero en especial estas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es una ruta. Para eso utilizamos esta herramienta de rutas, que es una especie de pluma estilográfica, y pintamos, pues por ejemplo, 4 puntos, como hemos hecho en la práctica 2 a 10. Una vez que tengo pintadas las 4, vengo con el ratón y en cualquier zona intermedia de ellas, pues la voy a mover. Voy a hacer una especie de cuerno o de lunas y ya lo he hecho, para hacerlo distinto. Observa que en la zona de rutas tenemos una... Si ahora nosotros nos vamos a escribir un texto, nos desaparece el tema de la ruta, pero no importa porque la tenemos aquí. Si activamos lo de antes, activar es pinchar en el ojito este que tenemos aquí, seguiremos teniendo ese cuerno que hemos hecho antes. Por el momento lo vamos a desactivar. Entonces vamos a escribir un texto. Cogemos el color, el tamaño, igual que siempre. Voy a ponerle 34, por ejemplo. Podría cambiar el tipo de letra. Vengo aquí y empiezo a escribir un texto. Voy a hacer un texto no demasiado largo, sino esto es... Perdón, que me he ido... Sí, he escogido aquí. He hecho el clic, pero no he tomado la ventana por defecto. Esto es un ejemplo de el texto siguiendo una ruta. Y basta. ¿Vale? Entonces tenemos cerrado. Y ya lo tenemos. Observa que el texto no nos cabe por su tamaño, no cabe dentro de la imagen que acabamos de crear, que es 400 píxeles por 300. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, venimos a la pestaña de rutas, la activamos, es decir, pinchamos en la zona izquierda para que se active y volvemos al texto. Y en el texto le decimos texto siguiendo una ruta y automáticamente nos sigue una ruta. Una vez que ya el texto nos ha seguido una ruta, podemos eliminar el texto. Venimos a capas, a la ventana de capas. O bien la desactivamos o bien la eliminamos. Yo en este caso lo voy a eliminar. Le doy botón derecho, borrar la capa. Entonces me queda eso ahí. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento yo lo que necesitaría sería, por ejemplo, ponerle un degradado a ese tipo de letra, o ponerle un color de letra o lo que queramos. Entonces para eso me vengo a la zona de rutas, activo cualquiera de las dos, en especial donde están las letras, le doy botón derecho y le digo que de eso me haga una ruta a selección. Es decir, que me seleccione esas letras que han ido por la ruta, o sea, ese mensaje me lo ha seleccionado y a partir de ese momento, si yo aquí por ejemplo pongo un azul sobre rojo, por ejemplo, o cualquier lila o lo que sea, vengo, hago un degradado, automáticamente el degradado va a ser sobre las letras. No se va a notar mucho por el tipo de color que tenía. Vamos a cambiarle color, vamos a coger uno verde, simplemente para que veamos que efectivamente al poner el degradado efectivamente lo hace sobre eso. Una vez que lo he hecho, yo puedo eliminar directamente ya la ruta. Lo único que me interesa es que me quede el texto. Y esta es la manera como en versiones anteriores se hace. Es muy parecida como se hace en la 2.6 y con esto espero que quede suficientemente claro. Entonces ahora voy a hacer archivo, guardar como, y lo voy a guardar como un fichero JPEG en mi escritorio para que lo veamos, y con esto parto para hacer la segunda parte de esta explicación. Voy a poner ejemplo. Vamos a ver, ejemplo JPEG. Poner la terminación JPEG porque en algunos sistemas operativos, por ejemplo, si estás utilizando el GIMP en el Vista, puede ser que no interprete que es el JPG, que no sea un fichero tipo JPEG. Bueno, le damos JPEG y ya lo tenemos aquí. Tenemos un fichero. Ahora, este fichero lo queremos enviar a alguien comprimido. Este no ocupa mucho, pero otras imágenes ocupan un montón. Entonces, simplemente le doy botón derecho, crear archivador. Entonces le tengo que poner, ¿qué nombre le voy a poner a ese archivador? En las prácticas yo exijo que se ponga, por ejemplo, J. Alonso, si alguien se llamara José Ramón Alonso, o J. Ferreira en mi caso, entonces voy a poner J. Alonso, ¿vale? Práctica 10, por ejemplo, y ahora me dice qué tipo
de archivador quiero. Por defecto el más universal es el zip, el tar gz y el tar, etcétera, son de Linux. Entonces vamos a poner el zip porque no sería compatible con todo. Le doy a crear y automáticamente tengo mi fichero comprimido. Ahora mismo dentro de este archivador, de este fichero comprimido, tendría un fichero determinado. Una vez que he hecho un fichero, podría agregar más a él. Es decir, yo tengo este fichero hecho, vamos a mover un poquito para verlo. Voy a ponerlo más pequeño. Pongo más pequeño. Digo, yo también me gustaría meter dentro de ese archivador este fichero, pues simplemente lo arrastro adentro. Y ya tendríamos también ese, y también quiero este fichero, etc. Entonces mi archivador en este momento no tendría un solo fichero, tendría 3. Hay otra manera también de hacerlo, que es sencillamente, voy a borrar ahora el JAlonso, le digo, mira, este fichero, este fichero, con el control, y el fichero de música, le digo que vaya a un archivador, crear archivador. Le pongo el nombre, en lugar de escritorio le pongo Pepe, le doy a crear y automáticamente cuando me cree el fichero del archivador veréis que efectivamente contiene los 4 ficheros que le acabo de poner. Y así de sencillo es comprimir ficheros dentro de las distribuciones Ubuntu. Espero que haya quedado claro ambas explicaciones de tanto comprimir ficheros como texto siguiendo una ruta.